En torno a la fe y al camino que nosotros hacemos en el Señor, siempre hay preguntas que son necesarias hacernos. Una de esas preguntas es: la fe, a mí, en la vida práctica, ¿para qué me ha servido? Yo esta pregunta considero que es muy importante porque a veces nosotros en el camino que hacemos, muchas veces hasta nuestra propia familia nos cuestiona y nos pregunta: ¿a ti de qué te ha servido tanto creer en Dios o rezar tanto? Si a usted esa pregunta se la han hecho, ¿usted qué ha respondido? ¿De qué te ha servido creer tanto o rezar tanto? Es más, hay gente que considera que la intensidad de la fe es directamente proporcional a la desgracia. Hay gente que dice que mientras uno más reza, peor le va. Es capaz de llegar a decir eso. Fíjate que mientras más rezas, más jodido estás. ¿Cuál es la respuesta que usted da frente a una pregunta como esa? Si se le hiciera, ¿cuál respuesta daría? Porque es que uno necesita tener claro en el camino de la fe cuál es el objetivo que busca uno. Porque de pronto podemos pensar que la fe, alguna vez les he puesto este ejemplo, la fe es como llegar a una miscelánea donde uno mira qué cosa le gusta o qué cosas necesita y uno echa mano de ellas. Entonces uno dice: no, la fe es para pedirle a Dios. La fe no es para pedirle a Dios nada. Esa no es la razón de ser de la fe. Es más, las personas verdaderas de fe no tendrían nunca necesidad de pedir nada a Dios. ¿Y saben por qué? Porque Jesús nos enseña a nosotros que antes de que pidamos algo, Dios ya conoce cuáles son las necesidades de nuestra vida. Entonces, si la fe no es una miscelánea para llegar a pedir algo, ¿para qué la fe sirve? Yo voy a tratar de responderles esto a través de lo que hemos vivido durante todo este tiempo de Pascua con las lecturas del libro de los Hechos de los Apóstoles y un poquito la vida de San Pablo. ¿Recuerdan ustedes, tal vez la semana pasada o antepasada, dice el texto bíblico que una vez, estando Pablo en Antioquía, lo cogieron y lo apedrearon? Recuerdan que yo les predicaba justamente ese texto. Lo cogieron y lo apedrearon, que lo dejaron como medio muerto. Bueno, la gente creyó que estaba muerto. Y Pablo, ¿qué hizo? Volvió y se regresó a la ciudad. No salió huyendo del lugar donde lo habían apedreado. Y ahora aparece otra vez en la primera lectura de hoy, también del libro de los Hechos de los Apóstoles, más adelante, que cuando Pablo estaba en Filipos, otra ciudad, la gente se amotinó contra él y ordenaron que le arrancaran los vestidos, lo azotaran con vara y después de molerlos a palos, lo metieron a la cárcel. En Antioquía lo apedrearon, en Filipos lo apalearon. Ese Pablo, donde quiera que llegaba, vivía las experiencias más contradictorias de la vida. Había gente, comunidades ya de creyentes que lo acogían, lo cuidaban, lo protegían, lo amaban, custodiaban su vida, pero tenía enemigos enconados, tenía enemigos acérrimos. Y Pablo, donde quiera llegaba, encontraba siempre delante de su camino de predicación mucha contradicción y mucha enemistad. Allá en Antioquía, después que lo apedrearon y lo dejaron muerto, Pablo regresó a la ciudad que lo había apedreado, y después sigue con su periplo, sigue con su viaje. Ahora está en Filipos. En Filipos lo cogen, le arrancan la ropa, lo levantan a palos y lo meten a la cárcel. ¿De dónde creen ustedes que Pablo saca esa expresión cuando dice que a mí nada me puede apartar del amor de Cristo? Pablo no es un escritor de escritorio, de esos que filosofan y hacen elucubraciones mentales y se pone a imaginar cosas.
Pablo es un hombre que escribe desde su propia experiencia de las cosas que él ha vivido. Y por eso cuando Pablo dice, ¿a mí qué me puede apartar del amor de Cristo? Y él dice, ni el hambre, el frío, la cárcel, la desnudez, la persecución, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni las potestades, a mí nada me aparta del amor de Cristo. Y cuando mete allí, ni ángeles, ni potestades, ahí lo que está diciendo Pablo es, a mí no me aparta del amor de Cristo, ni lo malo, ni lo bueno. Porque es que quien creyera, también hay cosas buenas en la vida que pasan que nos pueden apartar a nosotros del amor de Cristo, porque estamos tan ocupados en ella, disfrutándolas, que nos apartan de las cosas de Dios. Hay gente para quien la desgracia lo aparta de Dios, y hay gente para quienes las bendiciones también los aparta de Dios. Y Pablo dice, a mí ni lo uno ni lo otro me aparta de Dios. Si nosotros le preguntáramos a Pablo, a ti, ¿de qué te ha servido creer tanto, predicar tanto, rezar tanto? Si al final, fíjate que donde tú quieras que vas, te levantan a palo y te levantan a piedra, te quieren es matar. Deja de rezar tanto, deja de predicar tanto, deja la necedad, quédate quieto. Mira que ahora estás en la cárcel. Y dice el texto bíblico que en la cárcel se puso a cantar con Bernabé. Se pusieron a cantar. Y que los presos estaban todos maravillados de ver como un hombre que le habían dado semejante palera, que estaba desnudo seguramente porque le habían arrancado la ropa, estaba cantando. Y la gente quedaba maravillada de su comportamiento, de su convicción, de su fortaleza. Y Pablo empezó a predicarles, y esta gente se dejó arrastrar por la convicción, la fuerza, la contundencia de la predicación de Pablo, y empezaron a bautizarse. Hasta el carcelero, que estaba encargado de custodiar a Pablo, llega un momento en que piensa que Pablo y Bernabé se han escapado, y el carcelero, por miedo a las autoridades, a sus superiores, intenta suicidarse, porque el carcelero sabía que si dejaba escapar a Pablo, lo iban a castigar, y él prefirió la muerte antes que el castigo. Y Pablo le dice, no te hagas daño, que nosotros no nos hemos escapado, estamos aquí. Y el carcelero, viendo también esa fuerza de Pablo, le dice, y yo, a mí me gusta tu forma de vivir, ¿yo qué tengo que hacer también para salvarme como tú? Y le dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo y hazte bautizar. Y el carcelero se lo lleva a su casa, le prepara comida, y se bautiza él con toda su familia. Entonces la pregunta que yo les he hecho a ustedes, se la hacemos a Pablo. ¿A ti de qué te ha servido tanto rezar y creer y predicar? Si es que donde quiera que vas te cogen a palo. ¿No le hacen a usted esa pregunta a alguno de las familias? ¿De qué le sirve a usted venir a misa todos los días? ¿Acaso no es suficiente con que vayas el domingo? Deja de ser tan fanático. ¿Para qué misa todos los días? Eso los domingos nada más, y si acaso, y deja tanta rezadera, deja tanto rosario, que mientras más reza, más jodido estás. Entonces, si la pregunta se la hacemos a Pablo, ¿de qué le ha servido a él su confianza en el Señor? Pablo nos va a responder, para nunca apartarme de su amor y para mantenerme siempre firme, aún en la adversidad. Miren, yo a veces siento tristeza porque creo que en algún momento de la historia de la iglesia, las cosas empezaron a torcerse. Y de pronto hago un mea culpa allí, creo que los sacerdotes pudimos haber tenido algo de culpa. Que empezamos a sembrar una semilla que no producía fruto. Empezamos a vender una idea que no era cierta. Le empezamos a hacer creer a la gente, y lastimosamente hoy muchas iglesias protestantes lo siguen haciendo, le hacemos creer a la gente que si usted cree en Dios, a usted le va a ir bien. Eso es haber torcido la verdad del Evangelio, porque eso nunca ha sido lo que el Señor ha prometido. A nosotros nos han dicho en muchas iglesias,
y es probable que algún cura todavía lo siga diciendo, pero sobre todo los pastores protestantes lo siguen afirmando: si crees en el Señor, tú te va a ir bien, prosperidad es lo que viene para tu vida, plata es lo que te va a llover, a ti nunca te va a pasar nada, nunca te vas a enfermar. Claro, pero eso es una semilla que no fructifica, porque esa semilla no es la semilla del Evangelio. Esa semilla es falsa. Eso es falso. El Señor no le promete prosperidad al que lo ama. ¿Por qué no le dio prosperidad a Pablo? ¿Saben cuál fue la prosperidad de Pablo? La prosperidad de Pablo no fue económica, porque ese pobre andaba todo arrancado y pelado, limpio. La prosperidad de Pablo fue que su palabra, su predicación era fecunda y que la gente que lo escuchaba se convertía al Señor Jesús. Había conversión a Cristo y no conversión a la prosperidad, porque hay gente que se convierte a la prosperidad, no a Cristo. Hay gente que agarra la fe para ver la fe que me da. Eso de salvación, no, yo en salvación no pienso, eso seguro yo me salvo, pero yo sí quiero otras cosas de la fe. Yo quiero que si yo soy creyente, yo nunca me enferme. Yo espero que si soy creyente, a mí nunca me pase nada malo. Yo sí espero que yo si soy creyente, siempre tenga el trabajo que quiero. Yo espero que si soy creyente, yo sea una persona famosa. Yo espero que si soy creyente, si algún día me enfermo, me sane. Yo espero que si soy creyente, a mí me llueva plata. Eso es una semilla falsa que no estoy dispuesto a sembrarla en el corazón suyo. Y se lo digo con claridad: aquí no venimos a ver si el Señor nos va a llenar de dinero o no, o si finalmente vamos a conseguir el trabajo por el que tanto estamos rezando. Esa semilla no se la voy a poner yo a usted en el corazón. Yo simplemente le puedo decir: confíe en el Señor y deje que Dios haga la obra. Él sabrá qué le da. Pero eso sí, agárrese, para que si tiene el trabajo, se mantenga firme en el amor a Dios. Y si no lo tiene, también se mantenga firme en el amor a Dios. Que si está saludable, tenga firmeza en su fe. Y si se enferma, también mantenga firmeza en su fe. Para eso es que sirve la fe, para mantenernos a nosotros firmes, para que nada nos aparte del amor de Cristo y para que todas las circunstancias de nuestra vida sean interpretadas a partir de nuestra fe, de lo que Dios tiene destinado para nosotros. Dejemos de estar pensando en esto como una miscelánea, hermano. Se lo digo con todo el corazón. No voy a reproducirles a ustedes un discurso protestante de una teología de la prosperidad falsa que no es bíblica. La teología de la prosperidad: cree en el Señor y te lloverá dinero. No, lo que dice la Sagrada Escritura es: cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serás salvo. No dice serás próspero. Eso no es lo que dice. Así que si usted en este momento está pasando por momentos muy difíciles de salud, económico, familiares, emocionales, yo no le voy a decir que el Señor no puede solucionar eso. Sí, puede hacer eso y más. Pero esa no es la razón de ser del Evangelio. La razón de ser del Evangelio es que, aunque la circunstancia no cambie, Dios siempre conduce la historia a un final feliz, aun cuando la circunstancia no cambie. Y yo podría ponerles a ustedes muchísimos ejemplos, muchos ejemplos. Pero es importante que siempre lo tengamos en cuenta. Y no podemos ser simplemente creyentes de esos que esperan de una miscelánea a ver el dispensador o el proveedor que nos da. Oye, Señor, yo necesito de esto, dame de esto, a ver si en la miscelánea está de eso para mí. Porque no es eso.
Y Pablo nos lo enseña. De Cristo no me aparta nada, y lo mostró con su vida. Después de estar molido a palos en la cárcel, se puso a cantar. Después que lo apedrearon allá en la otra ciudad, se devolvió a la ciudad, a la misma ciudad donde lo apedrearon. ¿Cuántas veces estuvo Pablo preso? 4. La razón, la misma. Ser creyente. El único delito de Pablo era ser creyente. Yo imagino la familia de Pablo, porque para mí esa pregunta con la que nos cuestionan a veces es muy importante, que es la pregunta con que seguro le han cuestionado a algunos de ustedes. Oiga, ¿y a usted para qué le ha servido rezar tanto? ¿No ve lo jodido que está? Pues sí, me ha servido para que aunque esté jodido, no me reviente. Porque tras uno de jodido reventado, eso sí es el acabose. Va a estar firme. Sí, plata no tengo, limpio estoy, me hace falta un trabajo. Claro que sí. Estoy enfermo. Pero me mantengo firme en el Señor. Eso es lo importante, firmeza en el Señor. Para que cuando la gente le vea a usted, diga, aquí tenemos un creyente de verdad. Yo quiero una fe como la tuya. ¿Qué necesito? Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu familia, y todos serán salvos. Cuando usted escuche en una predicación la palabra prosperidad, esa predicación es falsa, hermano. Lo están engañando. Le van a sacar la plata. Le están esculcando el bolsillo. Porque le van a decir que el que quiere plata tiene que sembrar plata. Y eso es una semilla falsa. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.